Puede que no sepas muchas cosas sobre Nueva Zelanda, además de que juegan bastante bien al rugby, que es el lugar donde se filmó la trilogía del Señor de los Anillos, y quizás, solo quizás, que Jacinda Ardern es la primera ministra del país. Además del evidente costado económico, para buena parte de los líderes del mundo, la pandemia del coronavirus fue y es un sinónimo de deterioro político sin precedentes. Pero no para la líder del Partido Laborista Neozelandés. Vamos a ver de dónde viene la persona que va a estar a cargo de gobernar Nueva Zelanda por un segundo mandato, pero que por sobre todas las cosas logró, a base de carisma, progresismo y eficiencia, concentrar el apoyo de una nación con más de 200 etnias y 160 lenguajes en su figura. Con la postergación como denominador común de este 2020 y con cerca de 2 millones de votos realizados por adelantado, el sábado 17 de octubre Nueva Zelanda fue a las urnas en el marco de las elecciones generales, así también como para pronunciarse a favor o en contra de la regulación de la marihuana y el derecho a la eutanasia. Sobre estos últimos dos puntos ya vamos a volver, pero antes veamos qué pasó en lo que refiere a la dirección política del país, donde en el marco de una elección histórica, Jacinda Ardern ratificó que seguramente sea la primera ministra más popular en toda la historia de la nación. Su partido, el Laborista, obtuvo 64 de los 120 asientos en la Cámara de Representantes, lo que significa el mejor resultado en los últimos 50 años, y la posibilidad de convertirse en el primer partido en décadas que podrá gobernar sin la necesidad de formar una coalición. Además, el nuevo Parlamento va a ser el más inclusivo desde su fundación, retratando los nuevos tiempos de época que exhibe una figura como Ardern, quien, si bien va a tener una sólida mayoría para aprobar políticas progresistas como vivienda y pobreza infantil, no pierde de eje el lugar de su país en el mundo. We are living in an increasingly polarized world, a place where more and more people have lost the ability to see one another's point of view. I hope that this election, New Zealand has shown that this is not who we are, that as a nation we can listen and we can debate. After all, we are too small to lose sight of other people's perspective. Pero, ¿cómo llegó Ardern a ocupar tan pronto un lugar tan importante? El recorrido que la llevó a ser la tercera primera ministra en la historia de su país es en buena parte el que transitó desde el Partido Laborista, aprovechando las reglas electorales kiwis que, entre otras cosas, permiten presentarse a elecciones con candidaturas simultáneas. O sea que en un mismo llamado podés presentarte por un distrito pero ganar por otro, algo que ya vas a ver que en buena medida es lo que pasó con quien ingresó al Parlamento en el año 2008 y que prontamente destacó en sus primeras intervenciones, con su carisma pero también con sus convicciones. Some people have asked me if I am a radical. My answer to that question is very simple. I am from Morrinsville. Where I come from, a radical is someone who chooses to drive a Toyota rather than a Holden or a Ford. I am, though, a social democrat, and I believe what I believe strongly, the values of human rights, social justice, equality, democracy, and the role of communities. El presente de la funcionaria está bastante lejos del derrotero inicial que tuvo en sus primeras apariciones. En las elecciones de noviembre de 2011, Ardern perdió su candidatura por un escaño uninominal, pero fue reelecta por la lista nacional del partido, donde estaba colocada en la 13ª posición. Bajo un nuevo liderazgo partidario comenzó a ganar peso, aunque para las elecciones de 2014 nuevamente fue derrotada en la circunscripción de Auckland. Pero también, a partir de su concurrencia simultánea en la candidatura nacional, logró conservar un asiento en el Parlamento. Finalmente, para el 25 de febrero de 2017, disputó y ganó con el 77% de los votos un llamado electoral que, si bien representó un gran logro para su figura, tras los malos resultados del partido, dejó a los laboristas sin conducción política. La contundencia del triunfo puso en bandeja su elección como segunda a cargo de este espacio, en tanto que 6 meses después de la renuncia de la por entonces líder del partido, se terminó seleccionando a Ardern como la segunda mujer al frente de los laboristas, además de ser también la más joven en toda su historia. Circumstances may not be what Labour has planned for this campaign, but that has not weakened my resolve or my focus, or my team's resolve. We are determined and steadfast, and I consider myself incredibly lucky
to now call myself leader, and equally fortunate to work alongside someone as committed and as talented as Calvin and the rest of our team. This team is about to run the campaign of our lives. Tras esa conferencia en 2017 y después de obtener el segundo lugar en la elección general, Jacinda formó una llamativa coalición de gobierno, con el Partido Conservador Populista y el Partido Verde. Una alianza políticamente inesperada, pero que logró permanecer unida por ese primer mandato. Además de primera ministra, Ardern encabezó en esa gestión los departamentos de Seguridad Nacional e Inteligencia, Arte, Cultura y Patrimonio, y lo que fuera desde siempre su principal eje de atención, el ministerio a cargo de la reducción de la pobreza infantil. Para 2018 se convirtió en la segunda mujer en el mundo en haber tenido un hijo mientras ocupaba el cargo de primera ministra, algo que se retrató en las tapas de todo el mundo y puso a la funcionaria en la agenda mediática global, llegando incluso a mostrar una faceta algo desconocida de quien dirige Nueva Zelanda. What's the population of New Zealand? We're getting close to 5 million now. And 4.6 million of them were extras in The Lord of the Rings. I understand. Approximately. Is it true that you auditioned to be in Lord of the Rings? Yes. Yeah. And you didn't get cast? I did not get cast. Ahora bien, esta exposición y reconocimiento internacional no se tradujo necesariamente en un rédito político, ni mucho menos. La coalición que permitió formar gobierno en Nueva Zelanda no fue gratuita y así como inicialmente se habló sobre el objetivo de transformar el país, a la larga la verdadera necesidad pareció estar en ser fiscalmente responsables, quedando bastante lejos de ese ideario socialdemócrata. Entonces, ¿por qué Ardern es tan popular? Una respuesta es que durante su primer mandato la Premier debió enfrentarse a una serie de eventos por demás complejos como una erupción volcánica que mató 21 personas y la masacre terrorista en 2 mezquitas donde 51 musulmanes fueron asesinados. Sobre esto último, además de lograr políticas concretas como prohibir el acceso a una gran cantidad de armas en solo 4 semanas, la primera ministra mostró su costado más empático junto a las familias de las víctimas y condenó con firmeza lo sucedido. Racism exists, but it is not welcome here. An assault on the freedom of any one of us who practices their faith or religion is not welcome here. Violence and extremism in all its forms is not welcome here. Si los ataques terroristas y los eventos climatológicos dieron forma a su primer gobierno, la llegada del coronavirus terminó de dar cuenta de la capacidad de respuesta de la funcionaria y su gabinete. Después de un primer mandato donde el carisma y la buena comunicación no terminaban de torcer la balanza frente a algunas promesas incumplidas, Ardern se ganó el apoyo de buena parte del país con el inicio de la pandemia y su pronta y efectiva respuesta. Este país de 5 millones de habitantes logró aprovechar su posición insular y apoyó la decisión de su gobierno de ir al confinamiento y hacer un lento retorno hacia algún tipo de normalidad. Algo que permite de momento ganar la batalla contra el coronavirus y consolidar el principal legado político de Ardern. De esta manera, y dando voz a su ciudadanía en temas como la legalización de la marihuana y la eutanasia, a 7 meses de que la OMS declarara al coronavirus como una pandemia, la sociedad concurrió a las urnas sin mascarillas, pero no porque no decidieran usarlas, sino porque ya no eran obligatorias. Por proximidad generacional y algunos rasgos compartidos, Ardern ya fue comparada con otros integrantes del mundo joven de la política como Justin Trudeau de Canadá, Emmanuel Macron de Francia o Leo Varadkar de Irlanda. Aunque la funcionaria kiwi de momento parece estar un paso adelante en lo que a manejo de crisis y rédito político respecta, dando desde un lugar del mundo bastante lejano para muchos un ejemplo a seguir de cerca en cómo decir, pero fundamentalmente cómo hacer las cosas.